Buenas tardes, colegas. Me dicen si se escucha bien el audio y si se logra ver la presentación, si tienen algún inconveniente para mejorarlo ahora, por favor. Sí, se escucha bien y se ve perfecto. Ya, muchas gracias. En esta tarde tenemos el tema abordaje y manejo de enfermería en el paciente crítico portador de COVID-19. Ya la mayoría de nosotros ha tenido la oportunidad, pasado casi más de un año, 2 meses más o menos, donde estamos viviendo esta pandemia en nuestro país. Y bueno, si tenemos en consideración que el primer caso se presentó en China, en el país de China, en la ciudad de Wuhan, vamos a tener en consideración ya que estamos cumpliendo prácticamente un año y medio más o menos, ¿no?, de esta enfermedad, donde nos hemos visto afectados tal vez en alguna manera, ya sea con sintomatología suave o sintomatología tal vez un poco más compleja, pero hemos vivido dentro de nuestro entorno tal vez un familiar que ha sido portador de COVID, o tal vez uno de nosotros también ha sufrido en esta enfermedad, ¿no? Y la idea en esta tarde es hacer el manejo del paciente crítico en la etapa más difícil o en la etapa más aguda, donde va a requerir de todos nuestros cuidados de enfermería en este momento que es, se puede decir, muy crucial dentro de las principales horas donde el paciente va a requerir la intubación, el manejo hemodinámico y el manejo del equipo de salud para poder manejar esta enfermedad. Entonces vamos a hacer primero una revisión o una introducción general, qué tipo de pacientes los vamos a considerar críticos por COVID, cuáles son los que van a entrar a ventilación mecánica invasiva, ¿no? Recordando como concepto qué es el síndrome de distrés respiratorio, vamos a considerarlo con las siglas SDRA, que la mayoría de los médicos pone como diagnóstico en sus historias clínicas, ¿no? Esto fue escrito en 1967 por Albaugh y sus colaboradores. Estudiaron un grupo de 12 pacientes que tenían en común la presencia de la insuficiencia respiratoria de inicio brusco, ¿no? A ver, un ratito, hay algún problema, parece que es con el audio. Buenas tardes. Entonces, este inicio es brusco, se caracteriza por disnea intensa, hipoxemia refractaria e infiltrado alveolar bilateral difuso, ¿no? La característica entonces de este distrés respiratorio por COVID va a ser la famosa hipoxemia. Vamos a tener en consideración todos los lo que es los parámetros para considerar una hipoxemia de acuerdo a los grados también de altitud donde nos encontramos, ¿no? Una de las características también principales va a ser la hipercapnia. El paciente no va a respirar bien, va a respirar más con el abdomen que con el tórax, entonces va a retener más CO2, entonces se va a considerar una hipercapnia en este tipo de pacientes con distrés respiratorio. Y el infiltrado alveolar bilateral difuso lo vamos a ver en la placa de tórax y más claramente la lesión pulmonar en las tomografías, ¿no? Esta va a ser la característica de un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, cuando hablamos de síndrome, recordemos que estamos hablando de un grupo de manifestaciones que van a causar una lesión pulmonar difusa, pero de manera grave, que va a estar en evolución constante, que va a dañar el parénquima pulmonar y ocurre de manera repentina, ¿no? Dentro de las causas más importantes es la insuficiencia respiratoria aguda, que se asocia con falla multiorgánica médica. Ustedes pueden ver en la imagen, tenemos un alveolo que tiene la capacidad de expandirse de manera normal. Si imaginamos un globo, podemos soplar este globo y también va a eliminar el aire, no se va a colapsar este globo, sino va a quedar con un espacio alveolar, que lo vamos a llamar así, y vamos a evitar en realidad que esto se colapse. Pero cuando tenemos un problema de lesión pulmonar por un síndrome de distrés respiratorio, podemos encontrar dos opciones: los alveolos colapsados, como estoy marcando acá con el mouse,
o tal vez los alvéolos sobredistendidos, ¿no? Esta es la característica de un síndrome de distrés respiratorio. Se presenta edema pulmonar, pues en estos pacientes de COVID normalmente que tenemos que tratar de mantener un balance hídrico negativo. La hipoxemia es refractaria, incluye neumonía, sepsis, aspiración de contenido gástrico y trauma mayor. El edema pulmonar posiblemente es el factor patogénico más relevante y más grave en esta enfermedad, ¿no? Como podemos observar, la lesión donde va a verse más afectada nuestro pulmón va a ser a nivel alveolar. Por eso lo vamos a llamar una lesión, un síndrome de distrés respiratorio agudo, causado en este caso por el COVID, ¿no? Cuando vemos una placa de tórax normal, vamos a observar las tramas pulmonares o lo que es el largo tracto bronquial, que estoy marcando con el mouse, bien claros, y también el botón aórtico, que está en el lado izquierdo de la placa de tórax, y también la silueta cardíaca. Cuando tenemos un paciente con distrés respiratorio, observen, se ve el pulmón prácticamente con el 50-40% que no está ventilando, hay una telestasia bilateral, se pierde la silueta cardíaca, igualmente el botón cardíaco a las cosas se logra ver, ¿no? Entonces se caracteriza por una disminución de la distensibilidad y capacidad pulmonar residual secundario a la lesión inflamatoria de la membrana alveolo-capilar, lo que habíamos visto acá, ¿no? Tenemos el alveolo y la sobredistensión va a causar lesión a nivel alveolo-capilar, y también el colapso, también no va a haber un buen intercambio gaseoso. Entonces el edema pulmonar, entonces la lesión pulmonar o el edema pulmonar va a provocar un aumento de la permeabilidad y por consiguiente el edema pulmonar y por ende una hipoxemia severa. Si nosotros observamos nuestra fisiología normal, cuando nosotros inhalamos normalmente, tomamos aire, nuestros pulmones van a reducirse de tamaño, y cuando exhalamos va a regresar a su estado normal. Esta capacidad de inhalación y exhalación que tiene nuestro pulmón, vamos a considerarlo que tiene la capacidad de distensibilidad, o sea, inspira y expira. Y esta inspiración y expiración está dada por la relación de volúmenes y presiones que normalmente nosotros tenemos en nuestro tórax, ¿no? Cuando hablamos de volúmenes, al momento que nosotros inspiramos, ingresa el aire. Y al momento que nosotros expiramos, este volumen de aire va a ser también exhalado. Y las presiones, recordemos que el CO2 ambiental, por ejemplo, es 21%, y cuando ingresa a nuestro organismo, este nivel de CO2 va a relacionarse con la presión y va a variar. Entonces, la distensibilidad pulmonar normal es una característica estática del pulmón, es el cambio pulmonar específicamente entre el volumen que ingresa a nuestros pulmones. Cuando vemos la placa, ustedes creen que, por ejemplo, al momento que nosotros estamos inspirando y expirando, estos pulmones van a tener la capacidad o van a trabajar con el mismo volumen pulmonar. No, porque realmente los alvéolos están colapsados, entonces los volúmenes también se van a ver disminuidos. Dentro de las principales causas del síndrome de distrés respiratorio son las neumonías. La mayoría de los pacientes que han estado en casa se han tal vez de alguna manera automedicado y se han estado poniendo el oxígeno sin ningún monitoreo o control médico, porque recordemos que todas las indicaciones médicas están dirigidas por un experto, y el experto en este caso es el médico, ¿no? Entonces, las principales causas cuando no se ha resuelto una insuficiencia respiratoria de manera oportuna, los pacientes candidatos a la unidad de cuidados intensivos van a venir con una neumonía. Otros, un tipo de aspiración, y estas terceras o tres otras causas son, por ejemplo, complicaciones que pueden en el COVID vamos a encontrar vasculitis también pulmonar.
Dentro de las causas indirectas también podemos encontrar sepsis, extrapulmonar, pancreatitis, síndrome de falla multiorgánica por traumas, pancreatitis o quemaduras, ¿no? Eso debería ser en forma general. Dentro de este síndrome que nosotros vamos manejando, tenemos condiciones clínicas predisponentes. O sea, supongamos, si vamos a hablar de las condiciones que son predisponentes, tenemos el shock, la aspiración, cirugía cardíaca, cirugía de emergencia, cirugía aórtica y cirugía cardíaca, un caso de abdomen agudo, un trauma craneoencefálico, una neumonía. Todos estos van a ser condiciones predisponentes a que se vaya a complicar un poco más el síndrome de distrés respiratorio. Ya habíamos visto en la primera fase de la pandemia o la primera etapa de la pandemia o primera ola que nosotros hemos vivido, que la mayoría de los pacientes obesos han sido los que han fallecido. Entonces tiene una alta tasa de mortalidad los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, los pacientes diabéticos también tienen una característica que les hace desarrollar un poco más la enfermedad de manera más rápida, los pacientes que tienen problemas de hipoalbuminemia, los que son dependientes de oxígeno, con una fracción inspirada de oxígeno de mayor de 35%, tienen una alta probabilidad de que puedan complicarse con un síndrome de estrés respiratorio. Un paciente con un pH menos de 735 que está con una acidosis y una taquipnea son los factores que nos van a conllevar a un problema de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, la mayoría de los médicos trabajan con unos índices o diagnostican, por ejemplo, el síndrome de estrés respiratorio con el síndrome, con la definición de Berlín que está trabajando desde el 2012 para adelante, ¿no? El inicio, por ejemplo, de la enfermedad, cuando hablamos de lo que es Berlín, es en menos de 7 días desde el inicio de la patología clínica predisponente a aparecer. No fue un paciente que estuvo en su casa de unos 3 a 5 hasta 7 días con oxígeno, recibiendo antibiótico, pero no responde, entonces el paciente es candidato a considerarse un síndrome de estrés respiratorio. Anormalidades radiográficas. Encontramos opacidades bilaterales en la radiografía, como lo habíamos visto en esta imagen, o tomografía no atribuible a derrame pleural, atelectasias o presencia también de algún tipo de nódulo. Edema pulmonar no cardiogénico, insuficiencia respiratoria no atribuible a edema pulmonar o sobrecarga de volumen, y lo que actualmente se está viendo para definir, por ejemplo, cuáles son los pacientes que van a ser clasificados para entrar a UCI, es el nivel de PASI, ¿no? Un PASI de 201 a 300, estamos hablando de un síndrome de estrés respiratorio de tipo leve. Un PASI de 101 a 200 es un síndrome moderado, y un PASI menos de 100 es un síndrome muy grave que es el criterio para que ingresara a la unidad de cuidados intensivos. Y habla finalmente sobre la condición predisponente, donde habla de falla respiratoria no explicable completamente por insuficiencia cardíaca o sobrecarga, y se trata de hacer otros estudios también para poder definir por qué ha causado este síndrome de distrés respiratorio agudo. No solamente la mayoría de nuestros pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos o que van a ingresar a la unidad de cuidados intensivos son pacientes que tienen, se puede decir, síndrome de distrés respiratorio puro, sino que son diabéticos, son hipertensos, son fibriladores, son pacientes renales, también hay gente joven, obesa. Entonces, todas estas características que estoy mencionando van a ser factores predisponentes en cuanto a la evolución o la recuperación de nuestro paciente cuando ingresa a nuestra unidad de cuidados intensivos. Ya había hablado del PASI, el PASI fue muy importante, ha sido para determinar, por ejemplo, el ingreso del paciente a UCI, pero también, miren, el PASI ha sido un determinante de mortalidad.
Es sabido por la mayoría de nosotros que si un paciente entra con PASI menos de 100, miren, la mortalidad en un 45% tiene probabilidad de fallecer. Si tiene un PASI moderado entre 100 a 200, tiene 32% de probabilidad de mortalidad. Si tiene un PASI leve, que es de 200 a menos de 300, la probabilidad de mortalidad es de 27%. Entonces, eso también es un determinante muy importante cuando se va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Este triángulo o pirámide de Hank ya lo he estado presentando en varias oportunidades y es una estrategia terapéutica respiratoria propuesta por Scala y Hank desde el año 2017 para adelante, ¿no? Donde vamos a tener que considerar un síntoma de estrés respiratorio a todos los pacientes que van a requerir tal vez en algún momento apoyo oxigenatorio. Entonces, en la base siempre vamos a tener estos pacientes que están en cánula nasal y máscara de reservorio. En la segunda etapa de esta pirámide tenemos lo que es las cánulas de alto flujo o de alta humedad. Tercera etapa que no se usa en etapa crítica, solamente se usa en etapa post-COVID, la ventilación invasiva. Y en esta tarde nos vamos a centrar en lo que es la ventilación mecánica invasiva, el manejo del paciente en el área de COVID, ¿no? O en la unidad de cuidados intensivos, cuando el paciente está manejado por COVID. Entonces, el triángulo, esta estrategia terapéutica, es una escala basada en la aplicación de una amplia gama de intervenciones ventilatorias y no ventilatorias, con el fin de ganar tiempo para que la terapia etiológica, o sea, el problema de fondo, desde hipertenso, diabético, fibrilador, reviertan la causa de descompensación aguda del sistema respiratorio mientras se minimiza los posibles efectos de lesión pulmonar de las intervenciones terapéuticas como la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Entonces nos vamos a centrar en el paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos que está en el área COVID. Cuando hablamos, por ejemplo, de síndrome de estrés respiratorio, específicamente el manejo del equipo de salud, porque no solamente vamos a hablar de la parte de enfermería, sino se trata de trabajo en conjunto con el equipo de salud, vamos a hablar de uso de la ventilación pulmonar protectora. En este caso, hablamos de la ventilación mecánica y la posición prona, ¿no? El decúbito prono es una medida terapéutica que ha demostrado eficiencia al mejorar la oxigenación en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo. Aumenta la oxigenación arterial en las personas sometidas a ventilación mecánica en pacientes con síndrome de estrés respiratorio y la sobrecarga de líquidos debe evitarse durante el manejo de este grupo de pacientes. Ya les comentaba que estos pacientes lo ideal es que tengamos balance hídrico cero, no tengamos ni positivo ni negativo. Al decir balance cero, lo ideal es tener al paciente en balance negativo, para que salga paciente negativo para evitar el edema pulmonar, la congestión cardíaca, congestión renal. Entonces, eso sería nuestro ideal. Entonces, hoy vamos a detallar cada uno de estos ítems que nos dice que debemos de trabajar en un síndrome de estrés respiratorio agudo. Tenemos nosotras nuestras armas de enfermería, donde vamos a ir haciendo nuestra valoración, nuestro diagnóstico, conjunto de intervenciones y vamos a evaluar también cómo va todo nuestro cuidado de enfermería. Entonces, al momento que nosotros planteamos primero nuestras etiquetas diagnósticas, una vez que hemos hecho la valoración, tenemos el deterioro del intercambio de gases relacionado, yo lo puedo considerar a hipoxemia o a hipercapnia, entonces estos son relacionados cuando hablamos de pacientes COVID. Patrón respiratorio ineficaz relacionado, por ejemplo, a fatiga de músculos respiratorios, a hipoxemia, también puede ser. ¿Qué más podríamos relacionarlo? A hiperventilación o hipoventilación, que es específicamente el patrón respiratorio ineficaz. Y si hablamos de las respuestas cardiovasculares,
voy a tener, por ejemplo, en esta etiqueta disminución del gasto cardíaco y riesgo de shock. Cuando hablo de disminución del gasto cardíaco, podría considerar relacionado a taquicardia, porque también puede estar febril el paciente o estar evitando con una taquicardia por la descompensación respiratoria. Puede ser también disminución del gasto cardíaco relacionado a alteración de la poscarga, porque podemos tener hipertensión o hipotensión, entonces eso van a ser nuestros factores relacionados. La mayoría de nuestros pacientes que ingresan consideramos riesgo de shock porque al momento que se le va a intubar se usa la seroanalgesia y al momento que se está usando la seroanalgesia puede caer la presión y tenemos un riesgo de shock. En cuanto a seguridad y protección, específicamente lesión física, nuestra etiqueta va a ser limpieza ineficaz de vías aéreas relacionado a potencia de vía aérea artificial o también relacionado a lo que es disminución de reflejos de oxígeno o presencia de secreciones, podrían ser los factores relacionados, y riesgo de expiración porque el paciente va a tener sonda nasogástrica, va a estar con un tubo endotraqueal. Estas vendrían a ser nuestras etiquetas diagnósticas las más usadas en el paciente portador de COVID, ¿no? Casi la mayoría. Dentro de los resultados esperados, cuando ya hemos alcanzado nuestras intervenciones de manera organizada, hemos desarrollado, tenemos ya nuestras etiquetas diagnósticas, ¿y qué esperamos de nuestros cuidados? Es que haya permeabilidad de los vías respiratorias, ¿no? Que haya un adecuado intercambio gaseoso, que la ventilación también sea la adecuada y que en la parte de disminución del gasto cardíaco, que haya una efectividad de la bomba cardíaca, por ejemplo, evidenciado por una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca menos de 110 por minuto. Entonces, nuestras metas, cuando hablamos de NOx, vamos a ponerlos nosotros de acuerdo al contexto que estamos teniendo de nuestros pacientes. Esto vendría a ser nuestra unidad de cuidados intensivos, ¿no? Tenemos al enfermero, donde está haciendo la aspiración de secreciones, el paciente está pronado, o podemos observar también que está recibiendo dieta enteral, a veces esta bomba moradita, está con infusiones, está recibiendo diversas infusiones, tenemos todas las bombas infusoras, y prácticamente es un área que está aislada, donde vamos a utilizar todo el EPP correspondiente. Es importante entonces considerar cada uno de estos detalles que vamos a manejar en este paciente portador de COVID en las unidades de cuidados intensivos. Una de las intervenciones cuando nos llega un paciente es el monitoreo, ¿no? O sea, automáticamente nosotros nos llega un paciente, ya sea COVID o no COVID, automáticamente nosotros lo monitorizamos, le colocamos el ramal de 3 o el ramal de 5 para empezar a poder observar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria de nuestro paciente, colocamos el saturador para ver cuánto está la saturación, el médico va a instalar un catéter venoso central para poder observar esta línea GPDC más adelante, y también debe colocar una línea arterial, ya sea a través de un ABOCAT o de un catéter arterial de manera específica para poder monitorizar la presión arterial media, la que está entre paréntesis acá, para poder manejar de manera más minuciosa y más delicada lo que es, por ejemplo, inotrópicos, vasodilatadores, volúmenes. Entonces, esto es lo ideal que debemos de tener al momento que monitorizamos a nuestro paciente crítico. Ya está establecido nuestro NIC 4210, donde es monitorización hemodinámica invasiva. Ya tenemos línea arterial y PVC. Ya estamos hablando de una monitorización hemodinámica invasiva. Y si es el NIC 4150, estamos hablando de regulación hemodinámica. Quiere decir, si yo ya tengo una línea arterial y mi paciente está empezando a hacer crisis hipertensiva, como acá tenemos 142 sobre 62 y una media de 86, vamos a tener que regular esta hemodinámica, por ejemplo, con un vasodilatador. El médico indicará un vasodilatador tal vez primero endovenoso y tal vez va a iniciar también un antihipertensivo por sonda nasogástrica. A esto lo vamos a llamar regulación hemodinámica.
Y en cuanto a la presión venosa central, esta es la ideal, está en 8 milímetros de mercurio, pero si estuviese en 15, por ejemplo, está en sobrecarga nuestro paciente y necesita tal vez algún tipo de diurético, va a necesitar regulación hemodinámica. Si está menos de 5, necesita volúmenes, estoy reponiendo, y entonces estoy hablando también de regulación hemodinámica. ¿Qué queremos con estas dos intervenciones que son inmediatas, que al momento que ingresa el paciente nosotros lo monitorizamos? Queremos que la bomba cardíaca, el trabajo sea efectivo de esta bomba cardíaca. Entonces, ya les comentaba cuán importante es el monitoreo de la frecuencia cardíaca para determinar cómo estamos viendo con estos niveles, porque hay taquicardia sinusal, hay bradicardia sinusal, hay fibrilación auricular, o sea, determinar qué tipo de anomalía cardíaca tenemos con estos pacientes. Determinar la saturación, cuánto de saturación está entrando en nuestro paciente, el monitoreo de la presión arterial invasiva. Y si todavía no tenemos una línea arterial invasiva, debemos de programar la presión, la toma de presión no invasiva, por ejemplo, cada 15 minutos para poder observar cómo van los cambios en este paciente. Y de manera continua debemos valorar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y determinar o descartar algún tipo de arritmia, ¿no? Eso sería en conjunto lo que es el monitoreo hemodinámico de nuestro paciente. Al verificar, por ejemplo, la oximetría, nosotros debemos de darnos cuenta de que nuestro dedito donde estamos colocando el oxímetro esté con la piel tibia, que no sea, por ejemplo, el brazo, en este caso, que está presionando, el brazo que está presionando acá es el lado derecho, tiene que ser un brazo que esté libre, como en este caso es el izquierdo, colocar el saturador como corresponde, y al momento de la pronación también debemos de posicionar, por ejemplo, los electrodos. Este es un ramal de 5, donde debemos de colocar los electrodos donde corresponde. El RA igual va en el lado derecho, el RL va en el lado derecho inferior, el LA va en el lado izquierdo y el LL igualmente el izquierdo inferior. Y el B1 normalmente va en el cuarto espacio intercostal del lado derecho, igualmente en la parte posterior de nuestro tórax, va a ir en la zona escapular más o menos. Por ejemplo, esto está muy abajo, tendría que subir un poquito en la zona escapular del lado derecho, ¿no? Para que esté ubicado los electrodos en el momento que nosotros estamos pronando a nuestro paciente. Una vez que se ha hecho el monitoreo, se está entrando, por ejemplo, con frecuencias de 110, 120 de frecuencia, está entrando con crisis hipertensiva, está entrando desaturando este paciente de COVID, y vamos a tener una frecuencia respiratoria tal vez de 30 por minuto, y lo que nosotros también ya al momento que nos informan que en 10 minutos, en 5 minutos va a ingresar un nuevo paciente, nuestro kit de intubación siempre está listo. Con el EPP correspondiente, como debe de ser que trabajamos en el área, ¿no? Nuestra bolsa resucitadora debe estar conectada a la fuente de oxígeno para poder hiperoxigenar a nuestro paciente. El laringoscopio con todas las hojas correspondientes para que el médico decida cuál de las hojas o las palas va a utilizar. Debemos de verificar que esté prendiendo la luz y que la hoja también funcione cuando se adapte tanto la hoja como el mango del laringoscopio, ¿no? El tubo endotraqueal, si nos comentan que va a ingresar una paciente mujer, normalmente estamos trabajando con un tubo de 7 a 7.5 en las damas, y en el caso de los varones podemos trabajar desde 7.5, 8, 8.5 o 9 el tubo endotraqueal. Este tubo endotraqueal debe estar con la guía correspondiente y con el gel, en este caso lidocaína, para la intubación, para que sea más fácil. Preparar el equipo de aspiración para que pueda dejarse la vía aérea permeable, tanto de la vía oral o cuando ingresemos con el tubo endotraqueal, realizar la aspiración de secreciones. Tener a la mano el coche de paro, porque es importante estar preparado tal vez para una parada respiratoria o para una parada cardiorrespiratoria. Es importante entonces tener esta secuencia de pasos y tener en cuenta que nuestro coche también tiene que estar equipado
avanzado para poder asistir a una emergencia. Paralelo a la intubación, el médico ha decidido, entonces va a colocar el tubo endotraqueal. Lo que nosotros vamos a prepararnos es al hacer analgésico, ¿no? Normalmente para el dolor vamos a tener que manejarlo con el fentanilo. El fentanilo, la presentación es de 0,5 miligramos, viene en cada ampolla de 10 ml, y vamos a tener que poner tal vez al inicio bolitos nada más de fentanilo según la indicación médica para aliviar el dolor del paciente. Pero para sedarlo vamos a necesitar, en este caso, midazolam o propofol, ¿no? Esto también ya está establecido, miren, dentro de nuestro mix del 2260, que es protección o manejo de la sedación para lograr la protección pulmonar. Entonces les decía que la sedación lo vamos a lograr con midazolam o el propofol. Y si tenemos mucha resistencia al momento que ingresa el médico a la vía aérea, vamos a requerir de los bloqueadores neuromusculares. En este caso podemos utilizar también bolo de becuronio o bolo de rocuronio según la disposición y según también la indicación médica. Entonces, para manejar la pseudoanalgesia, yo también debo de tener claro que es necesario tener en cuenta mi escala, la escala de Richmond o escala de RAS o escala de agitación-sedación de Richmond, donde nosotros tenemos que ver que nuestro paciente esté en una sedación muy profunda, ¿no? Esté en un -5 de RAS para que realmente nosotros podamos lograr una intubación más fácil y también se logre pronar a este paciente. Entonces el RAS ideal es de 5, después la sedación tal vez en -4 al inicio vamos a tener, pero lo ideal en un paciente que está en etapa crítica es tener una sedación profunda, muy profunda, perdón, en -5. Entonces el fentanilo actúa como analgésico multimodal, ayuda a lo que es manejar el dolor moderado y severo. En el caso de midazolam nos da una sedación profunda, igualmente propofol te da una sedación profunda, pero también tiene una recuperación más rápida, o sea, te da una sedación ligera o cooperativa para mantener un RAS también de -4 a -5. Hierro puronio, pues, es un bloqueador neuromuscular. Acá tenemos una tablita donde nos va a ayudar, por ejemplo, a determinar cómo podemos diluir. Es la propuesta, por ejemplo, de mi institución, cómo nosotros normalmente diluimos, ¿no? El fentanilo, el midazolam, propofol y becuronio. Por ejemplo, el fentanilo, preparamos 2 ampollas en 100 cc de suero fisiológico y 1 centímetro esta dilución equivale a 10 microgramos, ¿no? Puedo iniciar a 50 microgramos, que quiere decir 5 centímetros, puedo iniciar a 10 centímetros, que viene a ser 100 microgramos, eso va a depender del RAS. El RAS es lo ideal de -4 a -5. En el caso de midazolam de 5 miligramos se pone puro, 1 centímetro de midazolam te va a dar 1 miligramo, pues prácticamente de este medicamento. El midazolam de 50 miligramos normalmente preparamos 2 ampollas en 100 y 1 centímetro equivale a 1 miligramo. En cuanto al propofol, normalmente también preparamos puro, la presentación es de 200 miligramos en 20 ml. Y cada centímetro de propofol equivale a 10 miligramos de propofol. En cuanto al becuronio, podemos preparar, por ejemplo, 1 centímetro, una ampolla por hora, se dice a veces en México, ¿no? O te puede decir, si no hay mucha disposición, bolitos, ponerle bolitos, o sea, una ampolla, la diluyes y le pones y vas haciendo esa administración en bolos. Y si es infusión, puede ser 4 ampollas en 100, 5 ampollas en 100 o las 10 ampollas en 100, pero normalmente 1 centímetro de becuronio equivale a 0,4 miligramos de este medicamento. Y en el rocuronio, como es un frasco ampolla, se pone puro, no se diluye y normalmente 1 centímetro equivale a 10 miligramos. Este cuadrito que tal vez les pueda ayudar, por ejemplo, en cuanto a las diluciones
de estos medicamentos que sirven para la sedación, para la analgesia y también para utilizar como bloqueador neuromuscular. Es importante como personal de salud, tanto enfermeros como técnicos y médicos, deberíamos saber, por ejemplo, cada una de las partes de nuestro tubo endotraqueal, ¿no? Este tubo endotraqueal normalmente mide 32 centímetros y esta medida me va a servir bastante al momento que voy a aspirar las secreciones y al momento también que se va a colocar este tubo endotraqueal. Entonces tenemos desde el inicio un adaptador o conector universal de 15 milímetros que podemos colocar acá el ventilador mecánico, la escala o numeración en centímetros que podemos verlo también acá, ¿no? 21, 22 y así sucesivamente. La línea radiopaca que al momento se toma la placa de tórax se pueda observar el nivel del tubo, el balón piloto donde vamos a ingresar el aire para poder insuflar este balón de neumotaponamiento. Y este balón también tiene una válvula antirretorno, válvula antirreflujo se llama, o válvula unidireccional, donde no permite que el aire que hemos ingresado se escape de manera accidental. Cuando hacemos los cuidados, nosotros debemos considerar qué número de tubo es, o sea, es un tubo 7.5, un 8, un tubo 9, no lo sé, y qué nivel está quedando o qué nivel estamos fijando para posicionar siempre nuestro tubo endotraqueal. En este caso, nivel 21, 22 o 23, el balón piloto, cómo vamos a hacer los cuidados de este balón de neumotaponamiento, cuánto vamos a medir la presión y cuándo lo vamos a hacer la medición de esta presión del balón de neumotaponamiento. Es una de nuestras intervenciones de enfermería, es la aspiración de secreciones, donde el personal técnico, por ejemplo, nos ayuda al equipamiento de todos los materiales, ¿no? El técnico nos prepara, por ejemplo, para aspirar boca, el agua destilada, para aspirar tubo endotraqueal o traqueostomía necesitamos cloruro de sodio, nos prepara las sondas, que son las ideales para el paciente adulto, nos prepara también lo que es el condensador, la sonda de circuito cerrado. No, con todos los equipos con los que ellos nos van a ayudar a que podamos hacer estos procedimientos de manera oportuna. Entonces, el despejar de las vías respiratorias, eliminando las secreciones de la boca y faringe, para eso se aspira las secreciones, para prevenir infecciones, para que la vía respiratoria esté revestida por una mucosa, la vía respiratoria está revestida por una mucosa que puede lesionar fácilmente, por eso no es necesario que nosotros ingresemos con la zona de respiración de manera brusca o de manera brusca. Si es que no pasa, debemos de revisar qué está ocurriendo, pero nunca debemos de forzar porque podemos lesionar la vía aérea porque todo lo que tenemos ahí es mucosa. Igualmente, la aspiración ya está establecida en nuestro NIC 3160. ¿Y qué esperamos de esta aspiración? Que el estado respiratorio nos dé un intercambio gaseoso adecuado. Para aspirar necesito un aspirador operativo, funcionando, gasas estériles, las sondas de aspiración que les estaba comentando, las soluciones y los guantes, tanto de procedimiento como guantes estériles. Si hablamos de sistema abierto, quiere decir solo que para aspirar boca yo necesito guantes estériles. Y si hablamos de sistema cerrado, yo puedo utilizar simplemente guantes de procedimientos o guantes no estériles para poder aspirar a través de un sistema cerrado o sonda de circuito cerrado, ¿no? ¿Qué más de diferencia tenemos acá? Que para aspirar boca lo ideal es tener agua destilada y para aspirar sistema cerrado lo ideal es que tengamos suero fisiológico. Estas son las sondas, los calibres que normalmente debemos de tener en un paciente adulto, ¿no? Es la sonda 14, 16, 18, esta es la ideal para usar en el adulto, pero muchas veces no hemos tenido utilizado las que haya, ¿no? Podemos haber utilizado una sonda 10, una 12, porque no había, que son sondas de aspiración pediátricas, pero nos han ayudado a la aspiración, a la permeabilidad de las vías aéreas, entonces usemos la que tengamos en realidad, porque hay condiciones en que no tenemos y tenemos que adaptarnos a lo que realmente hay en ese momento, ¿no?
En cuanto a la presión de este aspirador, normalmente la mayoría de vacuum o manómetros de aspiración vienen calibrados en milímetros de mercurio. Entonces, en el adulto necesitamos de 80 a 120 milímetros de mercurio para aspirar, en los niños de 80 a 100 milímetros de mercurio, en los bebés de 50 a 80 milímetros de mercurio, y si en caso viniera este vacuum o manómetro en centímetros de agua, acá está la fórmula para que ustedes la puedan aplicar. Estamos hablando de 80 a 120 milímetros de mercurio, y si hablamos centímetros de agua, a través de esta fórmula que es 1.35, vamos a simplemente multiplicar los milímetros por los centímetros de agua y nos sale 162 centímetros de agua. Esto es importante considerar la presión de aspiración para no lesionar, como nos mencionaba la presentación anterior, no lesionar la mucosa respiratoria o la mucosa oral, ¿no? Esta es la sonda de aspiración en circuito cerrado que todo paciente de COVID debe tener, esta sonda de circuito cerrado. ¿Por qué? Porque si nosotros desconectamos, por ejemplo, el sistema tubo endotraqueal del ventilador, estaríamos colapsando nuevamente los pulmones, porque la mayoría de estos pacientes que están en etapa crítica tienen presión inspiratoria alta, presión control alto, tienen PIB alto. Entonces, todo lo que hemos logrado para reperfundir, para permeabilizar los alvéolos, al desconectar la sonda de circuito cerrado, por ejemplo, al momento de, al desconectar la sonda, el tubo endotraqueal del ventilador, estaríamos colapsando nuevamente, estaríamos generando problema respiratorio en el paciente visto desde ese punto de vista. Y si nosotros vemos el punto de vista como profesionales, la generación de aerosoles del paciente portador de COVID es alto al momento que nosotros desconectamos el tubo endotraqueal del ventilador. Entonces, por eso lo ideal es que tengan todos circuitos cerrados y se cambie, como dice nuevamente las nuevas revisiones, que se cambie el circuito cerrado del condensador solo cuando sea necesario. No es necesario que cambiemos cada 24 horas. Lo que nos manda ahora, por ejemplo, las nuevas normas de la CNC, es que se cambie cuando sea necesario. No es como protocolo que debemos de cambiar cada 24 horas. Entonces, la sonda de circuito cerrado tiene sus propias características. Si ustedes pueden ver, ya viene milimetrado, normalmente mide 50 centímetros. Tiene un adaptador, este adaptador que va a ese también, que va, por ejemplo, al tubo endotraqueal. Tiene este conector donde va a ir el condensador, o también puede ir el corrugado y después el condensador. Tiene esta válvula también para aspirar, en este caso es la verde y en este caso es el blanco. Esta punta de conexión es para conectar el aspirador, igualmente esta punta blanquita es para conectar el aspirador. Tenemos dos conectores, en este caso está de colores, ahí vamos a tener que irrigar con suero fisiológico al momento que terminamos la aspiración. Y en este caso tenemos en este conector, por ejemplo, plomo, igualmente es para lavar, pero acá está, tenemos este conector que es como una T, que es para inhalar, si es necesario. Si voy a poner, por ejemplo, salbutamol en PAS, tengo esta opción, a través de levantar esta tapita se puede colocar los PAS para inhalar. ¿No? Esto vendría a ser en forma general, por ejemplo, todas las partes de esta zona del circuito cerrado, y todos vienen revestidas en una cobertura plástica para que no se contamine con el medio ambiente. Me olvidaba acá. En cuanto a esta marca negrita, igualmente acá está esta marca negrita, siempre debe estar antes de iniciar prácticamente la conexión para el paciente. Igualmente, en este caso, tiene que estar en esta parte anterior donde va a iniciar toda la conexión para el paciente. Porque si yo pongo muy adentro, lo que estoy haciendo es cortar la luz de la vía aérea y no debería estar en esta posición, sino tiene que estar antes de que empiece toda la conexión para el paciente, ¿no? Esos serían los detalles, por ejemplo, de la sonda de circuito cerrado.
Ya lo habíamos visto, la presión es de 80 a 120 milímetros, la solución para aspirar boca es agua destilada, para aspirar tubo endotraqueal, cloruro de sodio. Debemos ingresar no más de 10 a 15 segundos al momento que aspiramos, o sea, contamos mentalmente 1, 2, 3 hasta llegar a 10 o 15 y rapidito salir. Siempre hiperoxigenar a nuestro paciente y aspirar en forma circular, ¿no? O sea, yo puedo girar así como muestra acá en la imagen, o puedo hacer derecha e izquierda y está aspirando también en forma circular. Tenemos las sondas de sistema abierto y sistema cerrado que nos van a servir para permeabilizar la vía aérea. Entonces, esto vendría a ser como un resumen con los pasos que vamos a seguir al momento de aspirar las secreciones. Primero, aspirar solo cuando sea necesario. Ya no se está aspirando como rutina en cualquier momento, sino solamente cuando sea necesario. Mantener menos accesorios del circuito del ventilador. O sea, en la mayoría de los pacientes de COVID, este corrugado, por ejemplo, o este adaptador, lo que hacemos es retirarlo para disminuir el espacio muerto y se coloca de manera directa esa sonda de circuito cerrado y condensador para evitar lo que es el espacio muerto y generar, por ejemplo, evitar la hipercapnia en nuestros pacientes. En este caso también está puesto un capnógrafo para que nos ayude a medir cómo va el CO2 exhalado y tratemos siempre, como dice, de utilizar el sistema de circuito cerrado más si el paciente tiene disalgia. Siempre hiperoxigenamos al paciente y procedemos a aspirar. El protocolo para aspirar siempre es primero boca y después el tubo endotraqueal, o primero boca y después lo que es la traqueostomía. Para aspirar boca siempre guantes estériles y para aspirar tubo o traqueostomía, si estamos hablando de sistema de circuito cerrado, necesito simplemente guantes finos. Eso es el protocolo en realidad en general, ¿no? Cuán importante es en este paciente también monitorizar la parte respiratoria, auscultar. Una vez que ha sido intubado, que he colocado el condensador, que ya lo aspiré a mi paciente, yo debo escuchar qué sonidos respiratorios también tengo, cómo van los parámetros de la saturación, cómo va la piel del paciente, cómo está su frecuencia respiratoria, cómo va su mecánica, su patrón respiratorio, ¿no? Cómo está yendo mis parámetros hemodinámicos, cómo está la presión, la frecuencia cardíaca, si he sacado secreciones, qué características tiene algún reflejo este paciente o realmente está totalmente sedado, como dijimos al momento que hemos hablado sobre el sedanalgesia, está con un ratio menos 4, menos 5, qué parámetros del ventilador estamos manejando y si tenemos la oportunidad de controlar la gasometría de manera secuencial, eso es lo ideal. Dentro de las intervenciones de enfermería, una vez que hemos hecho la aspiración de secreciones, el médico ya colocó el tubo endotraqueal, yo debo verificar, por ejemplo, cuánto es mi presión de balón de neumotaponamiento, cuánto esta presión es la ideal y la adecuada. Yo debo verificar mínimo, miren, cada 6 a 8 horas esta presión. Debo valorar continuamente el patrón respiratorio, buscando disconfort respiratorio, y me habla que esta presión de tu balón de neumotaponamiento debe estar de 23 a 25 milímetros de mercurio. Fisiológicamente, entre 15 a 20 milímetros de mercurio está pasando todo lo que es el sistema linfático. Entre 20 a 15 milímetros está pasando el lecho venoso y entre 25 a 30 tenemos todo lo que es el pasaje del lecho arterial. Por esta razón fisiológica, el balón de neumotaponamiento tiene que estar entre 23 a 25 milímetros. No debe estar menos del sistema linfático ni tampoco más del sistema arterial para evitar la famosa tractomalacia. Podemos nosotros adaptar un manómetro de un tensiómetro, colocar el anodes o su propio anodes que tiene el tensiómetro, instalar una llave de triple vía, una jeringa y lograr medir este balón de neumotaponamiento a través de este CAF, el famoso CAF, ¿no? Y podemos observar realmente que está entre 23 a 25 milímetros de mercurio, eso es lo ideal. Existen también en el mercado otros medidores como este, ¿no?
ya es un medidor específico, por ejemplo, ¿no? Su manómetro está calibrado hasta 60 milímetros de mercurio, tiene ya bien conectado lo que es la jeringa, por ejemplo, para ingresar y para sacar lo que es el aire, tiene una llave y simplemente se conecta al balón de neumotaponamiento para poder medir de manera precisa. ¿Por qué es importante o por qué yo le debo dar valor a esta presión de neumotaponamiento? Dice, porque promueve una adecuada fijación en la tráquea para la aplicación de la ventilación mecánica con presión positiva, para prevenir la aspiración de secreciones a nivel de la boca, de la faringe, específicamente estas que se acumulan pueden ir hasta los pulmones y generar neumonía, para la prevención de la extubación accidental y para mantener la posición central del tubo endotraqueal, minimizando las posibles lesiones a nivel de la tráquea. Para eso es importante medir nuestro valor. Como ya les había estado mencionando, no puede estar este balón muy insuflado ni tampoco poco insuflado. Si está muy insuflado y se produce aumento de la presión interna del balón, ocasionando isquemia local, que progresivamente puede causar pérdida de cartílago con una estenosis y más adelante una tracción malar. O sea, va a haber una flacidez de la pared traqueal que es muy peligrosa, ¿no? Y si está poco insuflado, todas las secreciones que se acumulan por encima de la zona supraglótica o por encima del balón van a pasar a la vía aérea y van a generar lo que es las neumonías. Y también nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en la ventilación mecánica vamos a encontrar caídas de los volúmenes virales porque realmente está poco insuflado nuestro balón y podemos escuchar también una respiración ruidosa si es que se ha roto este balón de neumotaponamiento. Es importante y esencial, así como hemos visto la aspiración de secreciones a detalle, hemos visto el balón de neumotaponamiento, al momento que nosotros vamos a movilizar a este paciente que posiblemente dentro de las 24 horas que ha ingresado, se va a tener que pronar, hacer una fijación adecuada del tubo endotraqueal. De acuerdo al experticio que ustedes tienen, al inicio yo podría sugerir que se fije de esta manera, ¿no? O sea, con cintas de esparadrapo para poder sostener y fijar bien este tubo endotraqueal, ya sea a nivel central o en la zona lateral, dependiendo de cómo vamos a pronar a nuestro paciente, ¿no? Es importante la fijación. Igualmente existen en el mercado ya otros fijadores más especiales, ¿no? que causan menos lesión, que causan menos presiones, que evitan el daño a nivel de la piel de nuestros pacientes, y eso sería lo ideal. Por ejemplo, este fijador, ¿no? que viene con unas esponjas suaves que te permiten desplazar el tubo al lado derecho o al lado izquierdo. Simplemente lo que tienes que mover tú son esos soportes laterales. Eso sería lo ideal. Y en los niños, y también algunas veces nos ha ingresado, por ejemplo, el esparadrapo que contiene algodón, que es menos lesivo, para evitar, por ejemplo, las lesiones por adhesivos, ¿no? El famoso MARSI, las lesiones por adhesivos, para evitar específicamente eso. Una vez que el paciente está instalado, la ventilación mecánica tiene el tubo endotraqueal, y dentro de mis cuidados de enfermería son también la higiene oral. La higiene oral reduce la placa bacteriana, promueve la reducción de microorganismos por medio de agentes bactericidas como la clorexidina, y existe en el mercado la clorexidina oral, que es al 0,12%, que va a evitar que se multipliquen las bacterias gram positivas y gram negativas. Por ejemplo, previene también las neumonías asociadas a ventilación mecánica, disminuye la colonización orofaríngea, contribuye también a la reducción de bajas tasas de infección a nivel del tracto respiratorio. Entonces, estos vienen a ser todos los fundamentos o todas las ventajas de la higiene oral. Podemos hacer la higiene oral a través de barrido. O sea, yo tengo una baja lengua con gasas y simplemente con clorexidina clorexidina oral puedo hacer el tipo de barrido. Existen en el mercado también cepillos para hacer la higiene oral. Tú colocas en el cepillo, como muestra acá en la imagen, la pasta dental
Acá se coloca el aspirador, en este punto de conexión se coloca el aspirador y simplemente se cepilla y se va aspirando porque tú le estás lavando la boca con el sistema de aspiración continua y este cepillo también tiene un aspirador que te permite que el paciente no se vaya a aspirar, ¿no? Al momento que tú estás haciendo la higiene oral. También podríamos mencionar que se puede hacer la higiene oral con agua de bicarbonato, que no es lo ideal, pero sí se puede. Si tiene su cepillo normal, lo que haría es cepillarle también de manera normal y enjuagarle con agua limpia, hacer la técnica de barrido, ¿no? Y poder limpiar lo que es la boquita de nuestro paciente. Tiene que estar limpios los dientes, la lengua y obviamente sin secreciones esta área prácticamente que genera muchas infecciones en nuestros pacientes. Hasta ahí, por ejemplo, serían todos los cuidados específicos de nuestra vida diaria. Aspiración, higiene oral, manejo de la presión de balón de neumotaponamiento y la fijación del tubo. Una vez que esté instalado el paciente en la ventilación, los parámetros del ventilador muchas veces el médico es el que lo va a definir. Pero nosotros como personal de enfermería capacitados podemos hacer una programación inicial, ¿no? Entonces, esto es una sugerencia, por ejemplo, de la Sociedad de Enfermeros en Pacientes Críticos, ¿no? La famosa FLESI, Federación Latinoamericana de Enfermeros de Cuidado Crítico, donde nos sugiere estos parámetros, ¿no? Dice que la ventilación mecánica debe ser protectora. Y como esta propuesta, que es parte de enfermería, nos habla de la ventilación mecánica asistida controlada por volumen. Dices, ¿por qué? ¿No? O sea, sustenta por qué. Porque te otorga un volumen tidal con mayor exactitud en el cual puede monitorearse la presión meseta y la presión de conducción, el famoso driving, ¿no? Para eso es importante entonces mantener a este paciente en asistido controlado por volumen. Ya al inicio de esta presentación hablábamos de que el paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo se caracteriza por un problema de distensibilidad. Y si ese problema de distensibilidad seguimos analizando, nos dice que habla de problemas de volumen. Entonces, por eso esta sugerencia de la Sociedad de Enfermeros, ¿no?, en Cuidado Crítico nos propone este modo ventilatorio asistido controlado por volumen. Ellos hablan, por ejemplo, del volumen tidal ideal. Habla que normalmente debe ser de 4 a 6 ml por kilogramo de peso predicho. Quiere decir que yo tengo que considerar el peso ideal para el hombre y para la mujer. Si una persona, supongamos, tiene talla 1,40, ¿no?, o 1,50, pero pesa 80 kilos, eso no es su peso ideal, tampoco es su peso predicho. Entonces, para eso nos propone trabajar con esta fórmula de relación de hombres y también para relacionado a las mujeres. Dice, ¿en qué casos en donde a pesar de usar un volumen tidal adecuado, la presión de conducción persiste elevada, o sea, mayor de 15 centímetros de agua, tras una maniobra de reclutamiento, reduciremos el volumen tidal de manera apreciada? O sea, si este paciente hace unas presiones de conducción muy altas, como dice mayor de 15, con este parámetro de 4 a 6, debemos de seguir bajando estos volúmenes. Lo ideal es tener presiones picos menores de 35, la presión plató menos de 30 y la presión de conducción debe estar menos de 15 centímetros de agua. Esta es la fórmula y la podemos aplicar nosotros, ¿no? Acá he considerado para el ejemplo una persona que tiene talla 1,60. No considero su peso porque les ponía el ejemplo, ¿no? O sea, tiene de peso 80 kilos, pero tiene de talla 1,60. El 80 kilos no es su peso ideal para su talla. Entonces es importante por eso esta fórmula aplicarla y considerar su peso ideal o su relación de su peso y su talla es exacta para esta persona que estamos trabajando. Entonces tenemos el ejemplo donde nos dice 50 más 0,91, 160 menos
152.4, estoy trabajando el ejemplo de un bar, Primero restamos lo que está en el paréntesis. O sea, 160 centímetros menos 152.4 me va a salir un valor de 7.6. Una vez que hemos hallado lo del paréntesis, como toda fórmula matemática, ¿no? Vamos a multiplicar lo que está en el paréntesis. O sea, 7 por 0,91. Nos va a salir 6.9. Y finalmente vamos a hacer la suma en este 50, que es un valor que ya nos propone de esta fórmula. Nos va a salir 56.9. Entonces, su peso ideal para esta persona de 1,60 m es de 56 kilos con 900 gramos. A esto le vamos a aplicar lo que dice acá, ¿no? 56 kilos por 4 me va a salir 5 por 4, 20, 250 más o menos. 56 kilos por 6 me va a salir 350 más o menos. Entonces, para esta persona que tiene de talla 1,60, sus volúmenes finales va a ser más o menos desde 250 hasta 350 el volumen viral ideal cuando está en ventilación mecánica. Para eso nos sirve esta forma. En cuanto a la frecuencia respiratoria, lo ideal también es que esté menos de 20 respiraciones por minuto. Pero también nos habla que la frecuencia respiratoria debe ser la necesaria para mantener una presión de CO2 menos de 70 milímetros de mercurio y un pH mayor de 7.2. La frecuencia respiratoria también podemos considerar, dice, mayor de 25 a 27 respiraciones por minuto. Estas, por ejemplo, no son efectivas en los pacientes COVID. Al ser, dice, pulmones restrictivos, toleran muy bien las frecuencias respiratorias elevadas al no generar autopista. O sea, lo ideal es que nuestro paciente tenga respiraciones menos de 25, menos de 27, porque si no estaríamos generando más daño a este pulmón que está lesionado. En cuanto al famoso PIB o presión positiva después de la expiración, dice debe hacerse en función a la distensibilidad, a la oxigenación, el espacio muerto y el estado hemodinámico. Esto lo vamos a ver en una tablita también. En cuanto a la relación inspiración 1-2, es lo ideal. Recordemos que lo fisiológico es que tomemos una inspiración y la inspiración es 1 segundo y la expiración dura 2 segundos. Eso es lo fisiológico y nos dice también que debemos mantener esta fisiología. La fracción inspirada también va a ir en relación a una tabla que la vamos a presentar en la siguiente diapositiva y nos va a decir también que lo ideal en este tipo de pacientes por COVID, nuestra saturación ideal es que estemos en 88 a 92%. En cuanto a la PO2, que estemos en 55 o 80 milímetros de mercurio. Y nos dice que veamos esta tabla. Esta tablita, que es de ventilación estratégica individualizada, nos habla, ¿no? Si mi paciente está con 100% de CO2, miren, 100% de CO2, posiblemente, dice, tu PIB esté en 18 a 24. Y así va bajando sucesivamente. Supongamos que está con 60% de CO2, mi PIB posiblemente esté en 10. A eso se refiere cuando habla, por ejemplo, de esta estrategia, ¿no? Nos dice, trabaja esta estrategia de PIB y CO2 según esta tabla propuesta, que es de ventilación protectora, que se puede trabajar, dice, en asistido controlado por presión y en asistido controlado por volumen. Lo ideal es que tengamos 88 a 92% en todos los adultos y en las personas embarazadas, en el caso de las mujeres, de 92 a 95%. Eso es lo ideal. Pasando entonces, una vez que ya está intubado el paciente, está monitorizado, le han colocado una línea arterial, un catéter venoso central, una sonda Foley, una sonda nasogástrica, está intubado, está colocado en ventilación mecánica, se decide el equipo que van a pronar al paciente. Estamos hablando, como les menciono, en etapa crítica, en las primeras horas donde necesitamos recuperar a nuestro paciente, específicamente
hacer todas las estrategias, ¿no? Todas las estrategias para mejorar, todas las estrategias para mejorar lo que es la ventiloperfusión en un síndrome de distrés respiratorio. Entonces utilizamos lo que es la ventilación protectora, utilizamos todas las estrategias que nos van a mejorar esta parte ventilatoria. Y tomamos en consideración que los pacientes que están con hipoxemia, los pacientes que tienen un PAF menos de 150 deben ser pronados, debe, como dice, verse el riesgo-beneficio, en realidad es más beneficioso en los pacientes que no han tenido una buena respuesta al momento, por ejemplo, que han estado en cánulas de alto flujo, vamos a suponer. Entonces, esta estrategia terapéutica es el decúbito PRON. Lo ideal es que todos tengamos un mismo fin, que todos estandaricemos nuestros cuidados para que pueda mejorarse al paciente en la parte respiratoria. Cuando hablamos entonces de ventilación prona, vamos a ver los beneficios. En este caso, mejora la supervivencia, mejora la oxigenación, mejora el reclutamiento alveolar en pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Igualmente ya tenemos nuestro mismo establecido, que es manejo de las vías aéreas artificiales, específicamente la posición. Normalmente cuando nosotros descansamos en decúbito, en posición supina, ¿no? En posición supina tenemos nuestro pulmón, se ha hecho un corte y tenemos que las bases están poco ventiladas y los ápices están mejores ventilados. Cuando pronamos, por la anatomía o por la posición prona, lo que hacemos es que nuestras bases estén mejor ventiladas y nuestros ápices poco ventilados. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a la fisiología, en nuestras bases tenemos todo lo que es la rama, o tenemos toda la rama pulmonar, tenemos los racimos alveolares, y ahí es donde ocurre realmente el intercambio gaseoso. Cuando se posiciona mejor o se ventila mejor las bases, obviamente mejora el trabajo a nivel de los alveolos. Entonces hay una mayor ventilación, mejor manejo de los volúmenes exactamente cuando hacemos la posición prona. Y lo que vamos a ver como resultado es redistribución de las presiones que son más uniformes, acercando el gradiente de presión cero, logrando, por ejemplo, redistribuir más homogéneamente los volúmenes pulmonares. Mejora la oxigenación mediante el reclutamiento alveolar en las zonas más colapsadas. ¿En qué casos está indicado la pronación? En shock refractario, ¿no? Los pacientes que tienen estado muy mal, nuestros pacientes de COVID, hipertensión intracraniana, lesión espinal, abdomen, tórax abierto, estable. ¿En qué casos, disculpen, está contraindicado? En qué casos está contraindicado, estoy hablando. El shock refractario, hipertensión endocraniana, no se debe pronar. En lesión espinal inestable tampoco no se debe pronar. En abdomen o tórax abierto, en pelvis inestable no se hace la pronación. En embarazo del tercer trimestre tampoco no se debe pronar. Entonces, esos vienen a ser las contraindicaciones de nuestro paciente que no va a ir a un decúbito prono. Esto es lo que normalmente vamos a encontrar en nuestras unidades, ¿no? O sea, el decúbito prono. Para iniciar el procedimiento, nosotros debemos de tener a nuestro personal capacitado y a un líder de equipo. Esta pandemia nos ha enseñado mucho prácticamente en el campo directamente, ¿no? En el campo de salud. No hemos tenido tal vez la preparación previa, por ejemplo, para tener este espacio de personal capacitado. A veces hemos ingresado al campo sin tener conocimiento de muchas cosas, y en este mismo campo es donde hemos aprendido muchas cosas. Pero a medida que podamos capacitar al personal, eso es lo ideal, y tener siempre un líder del equipo para que podamos hacer los procedimientos, en este caso la pronación.
Para tener en consideración la pronación, ya les dije que nuestro catéter venoso central ya debe estar puesto, debe estar señalizada todas las vías invasivas, debemos de colocar todas las llaves de doble vía suficientes con las extensiones también necesarias para que al momento de pronar no se desplace, y como observan acá en la imagen, tiene que estar bien sellada esta vía para evitar el desplazamiento del catéter. Todas nuestras bombas deben estar con las cargas suficientes de medicamentos, no debe faltarnos medicamentos. O sea, supongamos que está con una drena, con dobutamina y vamos a pronar y no hemos hecho la carga suficiente, estaríamos en demérito. Lo ideal es que tengan nuestras uretas lo suficiente, porque a veces vamos a requerir bastante tiempo en manejar la vía aérea y tal vez vamos a perder tiempo en recargar algún medicamento. Por eso es importante que todas nuestras buretas estén con el nombre del medicamento correcto, la dosis correcta y la distribución correcta, con la fecha de preparación, la hora de preparación y la responsable que está preparando el medicamento. Todas las drogas en rojo, lo ideal es que estén señalizadas, ¿no? Que estén rotuladas, por ejemplo, en este caso noradrena, dobutamina, que son drogas especiales, que estén en rojo, que esté realmente permeable y funcionando tanto las bombas como la permeabilidad de nuestros catéteres antes de la pronación. Igualmente, una vez que se ha hecho la pronación o antes de, nosotros debemos de verificar cuáles son las zonas de alto riesgo de lesión de presión. En este caso tenemos, ¿no? Si empezamos de la cabeza, mejilla, acromio, mamas, genitales, rodillas y dedos. Son las zonas de mayor riesgo de lesión por presión. La posición, por ejemplo, de nuestro paciente, esta va a ser la ideal, es posición de nadador. Cabeza para el lado izquierdo, cabeza para el lado izquierdo, brazo flexionado para el lado izquierdo y pierna flexionada también para el lado izquierdo. Esa es la posición de nadador al momento que estamos pronando. Ya habíamos hablado de las zonas de riesgo. En este caso, debemos de tener cuidado que se vaya a desconectar el ventilador del tubo endotraqueal de nuestro paciente. Por eso el líder es el que va a dirigir y va a sostener el tubo endotraqueal y la conexión del ventilador. Estos son unos tipos de protectores en tipo gel para evitar las lesiones por presión a nivel del rostro o las orejas. Y la posición ideal, como ven ustedes acá, es una posición anti-Trendelenburg. Esta es la posición Trendelenburg normal, cuando el paciente está en supino, y esta es la posición anti-Trendelenburg cuando el paciente está en pronación y es un paciente de COVID. Esta es la forma ideal de colocar los apósitos protectores en nuestro paciente. Podemos poner en el lóbulo de la oreja, porque hemos tenido alta incidencia de lesiones por presión, en la mejilla, en la nariz, en el mentón, en la frente, ¿no? Son las zonas donde más se van a ubicar las lesiones por presión. Cuando nosotros hacemos la prevención de lesiones por presión, una vez que ya está protegido nuestro paciente y está pronado, lo que hacemos, tenemos que verificar el alineamiento del cuerpo. Como pueden observar ustedes, está en posición derecha, ¿no? Es en posición de nadador, pero el paciente está alineado, no está pues, su tórax al lado derecho y sus piernas tal vez al lado izquierdo, no. Está bien alineado para mantener la posición o la postura ideal en nuestro paciente. Cuando se prona a una dama, hay que tener cuidado con las mamas, ¿no? Acá pueden observar de manera clara dónde se coloca la almohada. Normalmente es entre los hombros y la parte superior de la mama para evitar las lesiones por presión, y las mamas normalmente y el abdomen deben de quedar libres, ¿no? Ahí está la almohada posicionada. Esto es otro tipo de fijador. Miren, sobresale la cabeza de la dama de la camilla y tenemos un adaptador especial donde se coloca específicamente la carita de la paciente para evitar las lesiones por presión. Entonces, todo es en conjunto donde vamos a trabajar para evitar las lesiones por presión. En el caso de los varones, la mayoría de lesiones son a nivel de los genitales y por eso se debe dejar, dice, el abdomen libre y el cuidado de los genitales libres.
Se pone una almohadita en la parte casi entre en la pelvis, ¿no? Es una almohada más pequeña en la pelvis para que quede libre parte del abdomen y los genitales para evitar las lesiones por presión. Esta es la posición anti-Trendelenburg ideal, ¿no? Ahí está el paciente, está colocado en posición de nadador, brazo derecho flexionado, la cabecita está también posicionada para el lado derecho, así como la pierna también está flexionada para su lado derecho. Es la posición anti-Trendelenburg. Debemos de verificar que ningún cable también esté presionando o lesionando la piel, que toda la piel esté libre prácticamente por la parte inferior. En este caso, miren el detalle de la sonda Foley, hay que tener bastante cuidado de que la sonda Foley no esté lesionando ni presionando la parte del o el muslo de nuestra paciente. Cuando hablamos, por ejemplo, de la zona nasogástrica, al momento de la pronación ya debe estar colocada la zona nasogástrica. Debemos de marcar, ¿no? Señalizar dónde está posicionada nuestra sonda para evitar el desplazamiento. Debemos suspender la dieta antes de pronarlo, dice unas 3 horas como mínimo. Debemos de valorar el ácido gástrico de manera continua. Una vez ya pronado, debemos iniciar la dieta dentro de las 24 o 48 horas de ingreso. Iniciar la infusión ideal entre 25 a 30 cc por hora. Y valorar continuamente el vaciamiento gástrico, o sea, observar, ¿no? Cada 2 a 3 horas, ¿hay residuo gástrico o no hay residuo gástrico? O tal vez el abdomen se está distendiendo, hay que estar viendo lo que es el vaciamiento gástrico, que nos dice una parte de manejo nutricional. La posición del paciente, por ejemplo, para administrar la dieta es posición anti-Trendelenburg. Acá me olvidé de poner anti-Trendelenburg, por si acaso es anti-Trendelenburg. Es un ángulo de 15 a 30 grados para administrar la dieta enteral, ¿no? Ya había comentado de que estos pacientes deben de tener el balance hídrico negativo. La mayoría, en el momento que nosotros estamos trabajando con nuestros pacientes, como les comentaba, iniciamos la cetoanalgesia, se intuba, puede el paciente hipotensar, entonces al momento de que hipotensa, primero empezamos a reponer volúmenes, ¿no? Una vez que hemos repuesto volúmenes y tal vez no responde, recién hacemos uso de los inotrópicos. Entonces, ese excesivo volumen que nosotros estamos pasando a nuestros pacientes, hay que tener en consideración de que no les vaya a generar un edema pulmonar. Lo ideal, como mencioné, también es que tengamos un balance hídrico negativo. Entonces, es importante, ¿no?, que estemos midiendo la diuresis continuamente. Recordemos que la diuresis ideal es de 0,5 a 1 ml por hora. Si estamos considerando un paciente de 60 kilos, el 6 por 5, 30, o sea, 30 cc por hora hasta 60 centímetros por hora debería de orinar un paciente, ¿no? Ya antes de pronar, se colocó la sonda Foley y esta debe estar bien fijada para evitar el desplazamiento. También no debe estar presionando mucho para evitar las lesiones por presión. Para pronar, sí, no debe estar así esta bolsa llena, sino debemos evacuarla para poder hacer la pronación de manera adecuada y no evitar, por ejemplo, el derrame accidental de diuresis. Eso hay que tener en consideración. Por ejemplo, existen diversas técnicas de pronación. Hay muchas técnicas donde nos van a ayudar, por ejemplo, a cómo podemos trabajar. Nosotros actualmente trabajamos con la técnica del gusano, hasta que la vamos a poder escuchar. A ver. Bueno, ahora vamos a simular, realizar maniobra de prono en el paciente con COVID-19. Debe haber 4 o 5 personas, uno que va a manejar la vía aérea, exclusivamente vía aérea, y el resto de los operadores para manipular al paciente. En caso de que sea un paciente de contextura grande, podemos ser 5, y en caso de que sea un paciente con contextura pequeña, podemos ser 3. Siempre habiendo un operador del lado de afuera, ya preparado para si ocurre alguna eventualidad y deba ingresar. Lo que debemos hacer para preparar al paciente para colocar un enfermo
sonda África adentro, ¿sí? Sonda vertical entre medio de las piernas, y el brazo izquierdo va a estar por debajo del cuerpo. Vamos a proceder a ver el paciente tiene que estar totalmente relajado con un bloqueante neuromuscular que nos va a permitir mayor tiempo de relajación, ¿sí? Y lo otro es que sobre no estoy ayudada, pero sí la que más importante tiene el papel es el que maneja la vía aérea, que tiene que estar atento a que la activación de la vía no se por el paciente ni se salga el ventilador de la acumuladora. Vamos a proceder con las mismas sábanas que tiene el paciente. Vamos a tapar. Esto tiene que quedar cubierta la cabeza, cubierta la cabeza por debajo también. Y vamos a realizar la maniobra de propulgue. Utilizamos. Cruzamos las manos, en el medio. Y siempre vamos a llevar al paciente hacia el lado del respirador. La que conecta es la que está en el aire. ¿Todo listo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a centrar el paciente. 1, 2, 3. Vamos a una vez acomodado el paciente, vamos a colocarle los geles, los dispositivos que tenemos para prevenir lesiones por presión. Una vez que está acomodado, todos los operadores se van a poner, van a poder levantarlo desde los hombros. El operador de la vía aérea va a controlar que no se salga el tubo ni pase algún evento adverso. Bueno, 1, 2, 3. Vamos a colocar esto en la parte del torso y uno en la cabeza, que tiene que estar ahí, bien acomodado, que se acomode el tubo también. A ver, ustedes han logrado ver, por ejemplo, el protocolo de lo que es la pronación en el, se puede decir, en el modo gusano, ¿no? Hay tres modelos, tres técnicas, disculpen. Hay tres técnicas para trabajar lo que es la pronación de nuestro paciente, que lo vamos a ver. Así que vamos a pasar acá. Vamos a pasar acá. Esta es la técnica del gusano que les estaba comentando, ¿no? Como ya nos comentaba en el video, primero debemos aspirar secreciones y valorar todas las vías invasivas. Debemos de tener una sábana inferior y una sábana superior. Enrollar la sábana, una vez enrollada, colocar al filo de la cama, en este caso tenido al lado derecho, ¿no? Al lado derecho del paciente. Una vez que ya está posicionado en el lado derecho, recién podemos girar a nuestro paciente. Ahí ustedes pueden observar al líder que está solamente sosteniendo la vía aérea y los demás operadores, en este caso son 4 operadores, son los que van a girar a nuestro paciente. Y ahí se logra la rotación. Una vez que está rotado el paciente, vamos a observar, dice, si hay hipoxemia, ¿no? El paciente debe estar con el saturador de manera continua, colocar las almohadas necesarias para evitar las lesiones por presión, para poder hacer la colocación de la posición antitren del embur de manera oportuna. Igualmente, esta es la misma técnica gusano, lo colocan al filo al paciente, lo giran y lo logran posicionar, ¿no? Voy a regresar un momento. Vamos a ver al final estos dos videos que tenemos acá. Esta es la técnica de gusano que normalmente nosotros también trabajamos, que es la más práctica en realidad.
¿Cuándo vamos a evaluar, por ejemplo, el decúbito prono? Normalmente a las 4 horas de pronado debemos estar evaluando con una gasometría, con la camografía, el monitor hemodinámico, los parámetros ventilatorios, debemos estar evaluando cómo está yendo esta pronación. Si realmente dice está aumentando en el 20% el PASI, estamos viendo bien la pronación. Si tenemos un aumento de 10 milímetros de mercurio de la presión de oxígeno, estamos viendo bien la pronación. Si el CO2, la presión de PCO2 está bajando en 1 milímetro de mercurio, estamos viendo también bien en la pronación. Estos tendrían que ser nuestros indicadores de que estamos viendo bien en nuestra pronación. La pronación puede ser variable. ¿Qué hemos tenido en la experiencia? Que hay veces hemos pronado al paciente hasta 3 a 4 días, creo que hemos llegado hasta 5 días en algunos casos, ¿no? Pero se pueden hacer varios ciclos, o sea, puedo pronar 24 horas, otra vez le pongo un supino, nuevamente se descompensa tal vez el paciente y puedo nuevamente pronar. Dice la literatura, ¿no?, que podemos hacer hasta 7 ciclos de pronación. Y las horas pueden ser variables. Puedo pronar solo 12 horas, 16 horas. Y acá, como lo pongo entre comillas variable, o sea, va a depender del estado hemodinámico del paciente, ¿no? Ya les comentaba, creo que hemos llegado a terminar hasta 5 días de pronación en nuestro paciente. Entonces se va a evaluar riesgo-beneficio y la decisión médica es la que va a primar para poder ponerle en supino a nuestro paciente. Lo ideal cuando está ya en pronación nuestro paciente, lo que hacemos normalmente es que cada 4 horas o cada 6 horas, exagerando, debemos de mover la cabeza, ¿no? Debemos de mover a la cabeza al paciente. Posición de nadador, en este caso es lado derecho. Igualmente el brazo derecho tiene que estar flexionado, la pierna derecha también debe estar flexionada. Como acá menciono, según la hemodinámica del paciente, cuán importante es realmente el estado hemodinámico del paciente para poder posicionarlo, girar la cabeza. Hay muchos pacientes que solamente girando la cabecita se ponen inestables. Entonces, es importante evaluar el riesgo-beneficio de nuestros pacientes y si amerita tal vez girarlo cada 2 a 4 horas que le menciono. Es lo que dice la teoría, pero nosotros hemos tenido tal vez hasta 6 horas recién para girar la cabecita. En cuanto a los ojos, dice que los ojos de nuestros pacientes en pronación deberían estar protegidos, deben aplicarse las gotas, inclusive debemos poner parches en los ojos y estar observando el estado pupilar de manera continua, ¿no? El baño de nuestros pacientes sugieren que sea un baño seco, ¿no? Un baño que existe igualmente en el mercado, las esponjas con clorexidina para poder realizar un baño seco y sin descuidar lo que es, por ejemplo, la higiene de nuestros pacientes y tratar la piel. Nos dice que debemos de lubricar siempre la piel con algún tipo de aceite o ácido graso. Nosotros usamos aceite de bebé, se puede utilizar, me han contado las colegas experiencias que tienen con el aceite de coco, inclusive con el aceite de oliva, que hay trabajos de investigación. Entonces, lo ideal es que la piel esté lubricada con algún tipo de ácido graso. Igualmente existen en el mercado ya muchos protectores de piel que pueden utilizarlo, pero de manera tal vez un poco más económica y también eficaz es utilizar el aceite de bebé, que es el más económico. Esta es la técnica que les había mencionado. Al final voy a poner los 2 videos. ¿Y qué ocurre si es que este paciente hiciera una parada, por ejemplo, cardíaca, ¿no? ¿Cómo hago el masaje cardíaco? Esta es la posición ideal. Yo me voy a centrar en lo que es el tórax del paciente y también en mi posición normal. O sea, en el lado izquierdo está nuestro corazón y como ustedes pueden observar, este es el lado derecho de nuestro paciente y mis manos yo voy a posicionarlo de la columna para el lado izquierdo, como debe ser, ¿no? No flexionar los brazos y empezar el masaje. Nos ayudamos con una mano en la parte inferior para tener realmente un buen soporte y dar el masaje. Recordemos que el masaje cardíaco dice que debe ser las 3/4 partes
del tórax, ¿no? Debe comprimirse entre 3 a 5 centímetros. Y por eso es importante, no es necesario que lo pongamos en posición supina en nuestro paciente. Si está pronado, se inicia la reanimación, el masaje cardíaco en esa posición, y ahí ustedes tienen una imagen cómo debemos posicionarnos para realizar el masaje cardíaco. Si se va a desfibrilar al paciente o se va a cardiovertir al paciente, también tenemos la sugerencia de colocar los parches, ¿no? Estos son los parches transdérmicos del desfibrilador, donde se puede colocar una línea media axilar del lado derecho, la línea media axilar del lado derecho y la otra en la línea media axilar del lado izquierdo. Ahí están las posiciones, y la otra que nos propone es línea media axilar del lado izquierdo. A ver, línea media axilar del lado izquierdo y la escápula derecha. Eso vendrían a ser las dos posiciones para colocar los parches al momento que podemos desfibrilar o cardiovertir. Esa es la posición de la colocación de los parches. Vamos a ir a observar estos dos videos que están pendientes sobre la posición de nuestros pacientes, la pronación, que son dos técnicas también. Por ejemplo, esta es una técnica de las americanas que utilizan para poder pronar a los pacientes, ¿no? Voy a un poco hablar yo ahí en este video porque normalmente está hablando ahí en inglés para que no podamos entender nosotros. Siempre van a considerar en toda técnica es un líder, ¿no? Para cualquiera de las técnicas es importante que tengamos un líder. Esta sí es, creo, de las colombianas. No que no tengamos inconveniente la verdad. Estos son los colegas colombianos. Ellos utilizan para todo Vamos a hacer el plan de pronación de este paciente. Nosotros por las condiciones de espacio bajamos parandas, lo desplazamos con la sábana de movimiento hacia la izquierda, lo ponemos en decúbito lateral, cambiamos la monitoría de la región dorsal, luego lo dejamos caer, si es posible, en los rollos, ponemos un rollo en la zona del pecho, otro rollo en la zona de la cadera, y que vamos a encargar de poner el rollito para proteger la cara y de controlar que no se nos vaya a desplazar. Cada paso lo vamos a meter en la cuenta de 3. ¿Sí? Vamos paso a paso. Bajamos la palanca. 1, 2, 3. Vamos a disponer el paciente antes de movilizarlo hacia la izquierda. Ahora vamos a desplazarlo hacia la izquierda. Van a aprovechar el momento del movimiento lateral para cambiar la monitoría. A la cuenta de 3 nuevamente. 1, 2, 3. Al borde. 1, 2, 3. El punto lateral. Cambiamos la monitoría. Ahora en este paso, metemos los rollos y lo dejamos caer hacia la zona ventral. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora, no importa que quede con la ventana. Vemos y tiramos el cubo, la cabeza, tenemos los miembros. Ahora vamos a registrar el paciente. Levantémoslo un poco y acomodemos el rollo del tórax. Ahora vamos a levantar, a sentar la cadera. 1, 2,
¿Ves? Finalmente, tenemos el posicionamiento de los brazos recordando la posición de nadador. El brazo que es puesto a la cara del paciente de hacia arriba y el brazo que queda del mismo lado de la cara del paciente va hacia abajo. Ahora vamos a proteger la zona de la cabeza. Es fundamental que quede liberado, no esté presente ningún activamiento, y esto sería fatal, no hay consecuencias del dolor. Y que la zona ocular no se vaya a ver afectada. Liberado tanto el ojo como la zona del cuello cervical. Verificaremos que la terapia en realidad no nos esté dando efectos opuestos a los deseados. Hay que estar seguros que la parte dental del abdomen está liberado y la cama debe tener una inclinación entre 30 y 30 grados para permitir que el diafragma caiga y favorecer mucho más la mecánica pulmonar. Esa es la técnica, por ejemplo, de los colegas colombianos, ¿no? Ojalá que se pueda ver esta de las colegas americanas, cómo trabajan también ya su técnica de pronación. Ya, igualmente en esta técnica es una líder la que va a dirigir la pronación. Como ustedes ven, la colega que está dándonos la espalda es la que está a cargo de la vía aérea, es lo que está explicando ahí la coordinadora. Se va a encargar ella tanto del tubo endotraqueal como también que no se desplacen ni se desconecten los corrugados. Ellos utilizan también una sábana inferior y van a utilizar también una sábana superior. Pero la diferencia es que ya ellos colocan las almohadas de manera directa, ¿no? Hasta lo vamos a ver. Son unas almohadas también diferentes, para nosotros son unas más delgadas, más blanditas, y colocan en todo el cuerpo del paciente. Ellos no consideran, por ejemplo, si en este caso es una paciente dama, ¿sí? Pero no le toman en consideración las mamas, ¿no? Ellos solamente consideran que todo el cuerpo debe estar sobre una superficie blanda que no sea el cuerpo. Miren, han colocado en todo el cuerpo las almohadas, van a colocar la sábana superior y observen el detalle de cómo enrollan, ¿no? O sea, ellos hacen la técnica de gusano, pero de manera invertida, ¿no? Van a ver ahorita el detalle. Esta es la solera inferior que la acomoda. Miren, hacen un doblez también para tener un poco más de sostenibilidad. Y empieza, miren, el colega, el varón, empieza a enrollar para la parte interna. Enrolla técnica de gusano para la parte interna. Y la colega, que es la líder, la coordinadora, enrolla para la parte externa. ¿No? Esta es la diferencia, por ejemplo, en el enrollado. Estas son las colegas americanas. Igualmente ponen al filo al paciente, les verifican, ¿no? Igual al filo, miren, y verifican que realmente la colega está fijando bien su tubo, le preguntan si ya podemos girar, todos están de acuerdo y van a lograr la posición, realmente la pronación de nuestro paciente. Ahí está, lateral, y fijaron otra vez, ¿no? Le dicen, la vía aérea está bien, todo está ok. Entonces logran hacer, ¿no? Preguntan a la que se encarga de la vida, todo ok y ya. Esa es la técnica, por ejemplo, de las americanas, ¿no? La posición prona, pero en detalle se han dado cuenta de que ellos enrollan un grupo, el lado izquierdo es el que enrolla para la parte interna y el lado derecho, donde está la coordinadora, enrolla para la parte externa, la sábana superior y la sábana inferior o la solera superior y inferior, ¿no? Y ahí ya logran posicionar al paciente. Posición de nadador, cabeza para el lado derecho, ¿sí? Derecho, y también la cabecita, brazo y cabecita para el lado derecho. Esa es la técnica de las colegas americanas. Igual van a monitorizar, van a verificar todas las vías invasivas,
van a poner los protectores a nivel del rostro, alinear al paciente, ¿no? Esa es la técnica que normalmente ellas trabajan con su equipo de salud. A ver. Estas serían las 3 técnicas de pronación que normalmente he logrado encontrar y proponer a ustedes. Ustedes decidirán cuál es la mejor. Nosotros usamos la de gusano, tienen también la técnica colombiana y esta es la técnica americana de la pronación. Si tiene alguien alguna pregunta, estoy ya a responder. Yo me voy a ir a la primera diapositiva, donde ¿qué es un síndrome de distrés respiratorio? Para responder a la colega que me hizo la consulta sobre 2 medicamentos que normalmente se usan, pues, como el caso de los retrovirales, ¿no? Me dice, ¿cuál es el protocolo de tratamiento que se utiliza para pacientes críticos en UCI? Se utiliza el tocilizumab y remdesivir. Bueno, nosotros no usamos no usamos ninguno de los dos, porque acá la literatura y la experiencia y en el trabajo normalmente vemos que el síndrome de estrés respiratorio se caracteriza por una neumonía, que la neumonía no se va a mejorar con este tipo de medicamentos, solamente la neumonía se va a revertir con las estrategias terapéuticas que les he mostrado y también con los antibióticos. La sepsis igualmente se maneja con los antibióticos, y si hay aspiración de secreciones o algún tipo de trauma, se necesita el tratamiento frente a eso, ¿no? No usamos ninguno de esos 2 medicamentos que tú mencionas en el paciente crítico, en unidad de cuidados intensivos, en la etapa donde está cursando prácticamente su síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? En etapa aguda. No tenemos experiencia, no lo hemos usado. Tal vez tú nos puedas comentar por qué lo usan, cuál es el fundamento, en qué casos lo usan. No, nosotros no lo usamos, no lo usamos. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Edith, tal vez nos puedas comentar algo más, por ejemplo, del uso de ustedes en tu experiencia que usan estos 2 medicamentos. Tal vez Karina tenga alguna pregunta. ¿Algún otro colega que tenga alguna pregunta? Por ejemplo, el manejo de los antibióticos que normalmente nosotros hacemos es que todo paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos se les toma cultivo. Hemocultivo 1, hemocultivo 2, urocultivo y muestra de aspirado bronquial. Una vez que se han tomado estas muestras, se inicia antibiótico de manera empírica hasta que salga el resultado del fungicida, ¿no? Se puede iniciar con antibióticos básicos, por ejemplo, ibuprofeno o vancomicina. Una vez que ya tengamos algún tipo de resultado, se va a cambiar a los antibióticos como normalmente utilizamos, ¿no? Meropenem, Mesolit, hiperacilina. O sea, la indicación de los antibióticos normalmente lo hace el médico. No, eso es manejo médico, pero nosotros no utilizamos ninguno de estos medicamentos que nos comentas, el tocilizumab y remdesivir. Nosotros no usamos. ¿Una otra pregunta, colega? En Cusco, ¿no? Qué interesante. Nosotros no tenemos experiencia, al menos en el Hospital Almenara que nosotros trabajamos, tanto en las áreas, por ejemplo, se puede decir de generales, intermedios, de COVID, y en la unidad de cuidados intensivos no lo usamos, no tenemos experiencia. Sé que hay estudios extranjeros, que hay experiencias que están comentando que puede llegar, pero no hay, que yo sepa, no hay nada demostrado hasta la actualidad, en realidad, con estos medicamentos. Sería, supongo que harán un estudio también, que estos médicos están utilizando, deben estar haciendo algún tipo de estudio para demostrar el uso de estos 2 medicamentos. Pero como en realidad tiene que haber alguna etapa o alguna condición
digan, ¿no? Supongamos cuando en paz está menos de 150, cuando el PO2 está a menos de 60, supongamos, el PCO2 está en 80. En ese momento, o cuando cae las defensas, o cuando el PCR está alto, o cuando la hemoglobina está tal, o sea, deben de tener ciertos criterios los médicos para utilizar estos dos medicamentos, porque no creo que a todos nuestros pacientes que entren a la unidad de cuidados intensivos estén utilizando estos dos medicamentos. En realidad, o sea, nosotros nos fundamentamos en lo que es el trabajo o la parte científica, lo que dice acá, ¿no? O sea, se caracteriza por un edema pulmonar y hipoxia refractaria, incluye neumonía, o sea, se hace el manejo de la neumonía, se hace el manejo de la sepsis, que son las cosas puntuales que normalmente tenemos nosotros en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos, recordemos, una lesión del parénquima pulmonar, por eso se proban a nuestros pacientes, porque tenemos este tipo de alveolos, o sea, bien sobredistendidos o bien colapsados. Y la idea es, pues, como acá les mencioné también en la parte del manejo de la pronación, ¿no? Vamos a irnos al manejo de la pronación. Les había comentado que es importante, o sea, es una estrategia terapéutica, donde, ¿no? Dice que el uso de la ventilación pulmonar protectora, o sea, la ventilación mecánica y la posición prona son en realidad, ¿cómo se puede decir? El gol estándar o las recomendaciones especiales en síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Igualmente nos vuelve a mencionar el decúbito prono, que mejoremos, dice, la oxigenación arterial, o sea, que se monitorice lo que es la gasometría, pero todo con una estrategia general. La ventilación más la posición prona, ¿no? Ahora sí, a esto se agregan infecciones, manejar con antibióticos, no sé, por eso digo, ¿en qué etapa lo usarán? ¿Qué criterios tendrán, por ejemplo, para usar? ¿En qué tipo de pacientes? Eso sería bueno averiguar. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Gracias entonces, colegas, a todos por su participación, especialmente a Karina y Edith que están participando. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de beneficio la capacitación que han tenido en esta tarde. Les voy a enviar al coordinador del curso la presentación para que ustedes lo puedan tener y puedan leerlo y ver los videos también que les he presentado. Muchas gracias, colegas. Buenas tardes, muchas gracias a todos los participantes. Ha finalizado el curso. Cualquier duda o consulta pueden comunicarse a través del WhatsApp. Muchas gracias a todos.